realidad preguntarse por el momento actual de la humanidad en un sentido es muy difícil porque nos falta una perspectiva, ¿no? Es decir, vos fíjate que en general cuando uno se pregunta por una época, uno recurre al pasado. Uno trata, digamos, de tomar el envión desde tiempos pasados y trata de ver hacia dónde va una determinada tendencia. Por supuesto, eso es útil, pero creo que una de las cosas que tenemos que pensar es si en el presente no tenemos signos para comprender hacia dónde va el futuro. Y creo que eso ya es una característica de estos tiempos, o por lo menos algo que nos piden estos tiempos, que es ahondar más en la propia psique, ahondar más en las propias profundidades. Es decir, Occidente, el mundo en general, que en buena medida, eso es un tema aparte, ¿no? Se ha en buena medida, por lo menos en un nivel externo, se ha occidentalizado, obviamente ha desarrollado sobre todo su potencia técnica, tecnológica, científica, pero en realidad se ha descuidado algo que está en la historia de Occidente, que son dimensiones profundas, que son aquellas que en realidad no hay que verlas como que vienen del pasado, sino que son promesa de futuro. Y yo creo que el momento crucial, digamos, lo que nos puede decir el presente cuando lo miramos, cuando nos miramos a nosotros mismos, es que esta situación de vacío, de alienación, de observar que, por ejemplo, el pensamiento de vanguardia, por lo general, del vanguardia me refiero reconocido a nivel académico, por lo general no da respuesta a la situación del hombre, ¿no? Que se siente vacío, que no sabe cómo enfrentar la muerte, ¿no? Que en realidad se llena de cosas y de apuros para tratar de saciar un vacío, ¿no es cierto? Que trata de matar el tiempo, digamos, ¿no? O ve con ansiedad y temor el futuro. Entonces, esa desorientación, en realidad, solo puede nutrirse si se trabaja en el desarrollo de una conciencia que implique el conectarse con las profundidades de la propia psique. Y yo creo que ese es el desafío, digamos, que estamos viviendo. Es decir, en algún sentido es como si todavía estuviéramos en la prehistoria, porque la educación es, por lo general, adaptación a aquello que está vigente. La educación no es descubrimiento de nuevas potencialidades. Por supuesto que esto está cambiando y hay muchos que lo ven. Es decir, cuando yo me refiero a que la vanguardia no trabaja este vacío o estos problemas, me refiero a aquello que todavía es reconocido a nivel universitario o académico. Poco a poco, digamos, se están dando pensadores, estudiosos, artistas, hombres comunes, digamos, ¿no? Que se dan cuenta de que en realidad nos hemos olvidado lo más importante, y es que anida en la profundidad del alma un tesoro enorme y la posibilidad de un cambio de conciencia. Por lo tanto, el desafío, yo creo, es un desarrollo de la conciencia. Es una palabra que se utiliza mucho, pero que habría que ahondarla. ¿Qué significa un desarrollo de la conciencia? Bueno, y ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo que yo puedo decir es, desde la modesta mirada que puedo hacer, tratando de trabajar yo esta profundidad de lo que parece darse en el presente. Pero tenemos que tener en cuenta de que no podemos prever qué va a pasar. Es decir, parte del crecimiento es estar abierto a lo novedoso, a lo nuevo. Si no nos sorprende lo novedoso es porque ya lo teníamos mascullado, ¿no? Sin embargo, vamos a decir lo siguiente, lo voy a explicar de esta manera. Uno puede decir que cada época, cada momento, está regida por determinados mitos. Tomo la palabra mito no en el sentido despectivo,
tomo la palabra mito en el sentido profundo, que es el de historia verdadera. Hay un gran historiador de las religiones en el siglo XX que se llamó Eliade, y algunos anteriores, tratan de rescatar la idea de que en cada cultura, en cada momento, hay estructuras simbólicas como conjuntos de ideas y de símbolos que orientan un pueblo, una cultura, y que de alguna manera tienen raíces en esa profundidad del alma, y por lo tanto, ahondando los mitos, uno comprende qué es lo que importa en cada época. Supongamos, si uno piensa en el Egipto, va a decir, bueno, el más allá era fundamental, y uno puede entender que los mitos están referidos sobre todo a la relación con el más allá. Uno puede preguntarse, ¿y qué mito tenemos hoy? ¿Cuál es el mito o el conjunto de mitos que pueden darnos una pista respecto de qué quiere manifestarse, de qué conjunto simbólico, qué sentido, qué reorientación necesitamos? Como digo, es difícil determinarlo porque no tenemos un mito oficial. Lo primero que yo diría es que esta época desafía al hombre a que cada uno individualmente descubra una parte de ese mito que es común a todos. No sé si me explico. Mientras que en tiempos pasados había una especie de monomito, las culturas tenían más orientación respecto al sentido de la vida y de la muerte. No estoy hablando a nivel social y político, ¿no? No estoy hablando desde el punto de vista espiritual, el sentido de la vida. Salvo algunos momentos en los pueblos antiguos, en general la muerte, había mitos y símbolos que ayudaban a ver la muerte, aunque fuera dura, como una iniciación, como una transformación. Es un ejemplo de la muerte, ¿no? Hoy en día eso no lo tenemos. Pero hoy en día no hay ningún mito que nos pueda de afuera convencer. Quiere decir que el verdadero desafío está en que cada uno encuentre su mito, pero su mito, su historia verdadera, su fondo simbólico, sin duda, si creemos en ciertos supuestos, ¿no? Va a ser parte de un mito global. Es como si todos tuviéramos que escribir un guión, pero el que no contribuye malogra ese guión. Todos tenemos que hacer ese trabajo. Y ahí está el paso entre comillas, una prehistoria espiritual y una nueva época. Cuando todos comprendamos que no basta, es muy importante aprender a leer y escribir, es muy importante tener una formación, digamos, cultural, científica, etcétera, pero no es suficiente si no tenemos los recursos para descubrir un fondo simbólico, algo que está queriendo manifestarse en la cultura, pero va a ser a través del trabajo individual y mancomunado, ¿se entiende? No digo individualista, sino individual. Yo creo que ya terminó la época en donde podemos esperar que venga un salvador de afuera. Puede venir el salvador de afuera, pero si viene, en todo caso va a ser porque lo hemos convocado entre todos. Esto no estoy proponiendo una demagogia espiritual, todo lo contrario. Creo que Teilhard de Chardin, ustedes saben que Teilhard, vos lo sabés muy bien, que Teilhard de Chardin fue un pensador occidental, cristiano, etc. Pero bueno, él retoma el concepto de superhombre que estaba en Nietzsche, que estaba antes en Goethe, etc. Solo que con un sentido distinto. Él dice que después del hombre tiene que venir el superhombre. Y el superhombre, para él, tiene el sentido de alguien que se nutre y nutre una conciencia, una mayor conciencia colectiva. La diferencia entre el hombre común y el superhombre estaría dado porque el superhombre comprende que es responsable de una evolución de la conciencia. Lo que es curioso es que paralelamente a Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, jesuita, como dije, paleontólogo, etc., a la misma época otro pensador de la India, Aurobindo, dijo prácticamente lo mismo. Por supuesto, uno con presupuestos más cristianos occidentales y otro con presupuestos hindúes, ¿no? Quiere decir que, de alguna manera, el desafío, yo creo, es el de una nueva conciencia. Y esa nueva conciencia no va a venir como regalo de afuera. Es probable que también haya un regalo, que siempre hay un regalo cuando uno
cuando uno crea, descubre. Como un pintor cuando se pone a trabajar, aparece algo que él no previó, pero porque trabajó primero, ¿no? En ese sentido, el trabajo consistiría, yo creo, en, sin, digamos, desconocer las necesidades externas de la vida, el trabajar los procesos internos, como si fueran los mitos, los símbolos que están acompañándonos a cada día para darle sentido a nuestra vida. Entonces, me acuerdo que Joseph Campbell se preguntaba, él también se preguntaba, bueno, ¿cuál es el mito? Joseph Campbell fue un mitólogo importante, norteamericano, más bien un difusor serio del mito. Algunos lo consideran que no estaba al nivel de grandes pensadores, pero bueno, yo creo que él tuvo el mérito de escribir obras osadas, serias, y de difundir, digamos, con alto nivel, ¿no? Y Joseph Campbell decía, ¿cuál será el mito? Esta historia simbólica que nos reorienta, un poco lo que acabo de decir yo, ¿no? Y él dice, muestra la foto de la luna, no, desde la luna, perdón, de la Tierra, quizás la primera, no sé si la primera, pero por lo menos la que se difundió, vista desde la luna, y dice, este es el mito. ¿Qué es el mito? ¿Por qué lo pone él? Es decir, por primera vez comienza a haber una conciencia planetaria. Ahora, yo agregaría que esa conciencia planetaria no se puede acceder a una conciencia planetaria si lo hacemos tomándolo prestado, como que tomamos el parche, vamos a la conciencia planetaria y nos forzamos. Es un poco, lamentablemente, lo que nos trae muchas veces la New Age, ¿no es cierto? Que habla de estas cosas, pero las transforma en una historia que viene de afuera, en un mito, diríamos, en el sentido peyorativo del término. Porque fíjate, es una cosa interesante que el mito, cuando pierde vida, cuando es algo externo, deja de ser historia verdadera para ser historia falsa. Hay una cosa que dice Jung al respecto que es muy interesante. Yo suelo repetirla porque me parece que es muy clara. Él dice, el hombre occidental, sobre todo, el hombre occidental contemporáneo, estamos hablando, cree que ya el mundo simbólico, los mitos, los puede desechar. Cree que, bueno, habiéndose vuelto racional, que en realidad todo lo puede gobernar desde una conciencia racional, incluso desde un moralismo o de un amoralismo, ¿no? Y él dice, en realidad, lo que hemos superado no son los dioses, entre comillas, los símbolos, eso que está en nosotros todo el tiempo pujando por manifestarse. Lo que hemos superado son los fantasmas de las palabras, creemos que hemos superado. Dice, justamente, los dioses se han transformado, se han reducido en obsesiones, en neurosis, es como que los hemos achicado. Y en realidad, dice, Zeus ya no habita más el Olimpo, sino el plexo solar. Y es motivo de consulta médica porque causa además epidemias entre los políticos y los periodistas, que sin querer, digamos, producen epidemias. Porque justamente el problema está en que si cada uno no comienza a trabajar, se hace responsable, digamos, de la construcción de un mito en donde ya el hombre no sea simplemente, digamos, o un consumidor o un racionalista que en el fondo propone teorías importantes o interesantes, pero no es capaz de llevarlo a su vida, es decir, que está disociado, digamos, ¿no? Si el hombre no se hace responsable de esto, en realidad se producen epidemias psíquicas. Es decir, estamos siempre con el miedo de que va a pasar algo, ¿no? O que nos va a atacar una enfermedad nueva, o que va a venir un poder oculto, etc. Todo eso tiene que ver con una falta de conciencia, de trabajar esta conciencia. Lo que pasa es que tampoco es fácil, no es una cuestión voluntarista. Entonces ahí diríamos que, a mi modo de ver, el desafío de estos tiempos es que esa conciencia planetaria sea una verdadera construcción de uno y de cada uno, como si cada uno tuviera que ser un artista
y un, entre comillas, científico, en sentido más amplio del término, de sí mismo. Y la educación tiene que empezar a cambiar en ese sentido. Por eso que la educación no alcanza. No se trata de seguir haciendo, no es porque yo haga 10 doctorados, es lo mismo, es un etcétera en un punto. Sin desmerecer una cantidad de valores y de aportes de la ciencia y la técnica, pero el desafío es esto. Eso tendría que ver con un cambio de paradigma que, bueno, que habría que replantear, ¿no? Por un lado es el lugar desde donde se produce una situación de crisis, ¿no es cierto?, que se traslada a todo el mundo. De alguna manera, en algún sentido, como dije, superficial al menos, pareciera que el mundo se está occidentalizando. Hay que ver si están así. Pero en otro sentido, pareciera que Occidente está asimilando, primero, cuestiones de Oriente, ¿no?, una espiritualidad oriental, y a la vez retomando hilos perdidos de su propia tradición, o por lo menos es el desafío creo que tiene, porque digamos, si bien yo mencioné que es muy importante focalizarse en el presente, también es cierto que ese presente naturalmente se nutre de un pasado, por lo menos el tiempo lo percibimos de esa manera, ¿no? Ahora pensemos una cosa, me gusta detenerme un minuto en la palabra Occidente y en la palabra Oriente. ¿Por qué decimos Occidente y Oriente? En realidad son términos relativos, ¿no? Simbólicamente, por lo menos, Occidente es la tierra del ocaso y Oriente es la tierra de la aurora. ¿Por qué? ¿No? En alemán se dice Abendland, es un poco la tierra de la tarde, digamos, ¿no? Por eso está este libro de Spengler, ¿no?, de Spengler, que se llama La decadencia de Occidente, pero es un juego de palabras, como que es la caída del ocaso. El ocaso es simbólicamente, estoy hablando un poco de símbolos ahora, ¿no?, pero el ocaso, el crepúsculo, es el momento en donde se pierde la luz, pero también es el momento en donde la luz se encuentra con lo desconocido. Tomando ese símbolo, pareciera que Occidente llega a su máximo ocaso. Hay pensadores en Europa que ya hablan del cansancio de Europa o cansancio de Occidente. Sin embargo, digamos, es la oportunidad para recoger aspectos oscuros, no necesariamente negativos, oscuros por desconocidos en la propia alma, como mencioné antes, pero también en la propia historia de Occidente. Y eso es lo que creo que hacia allí va tu pregunta, tu comentario. En realidad, uno podría decir que Oriente y Occidente son dimensiones del alma humana, ¿no?, y que Occidente tiene su Oriente oculto. Generalmente se piensa que, bueno, Occidente, naturalmente las raíces culturales, y es cierto, predominantes, son la judeocristiana y la greco-romana, ¿no?, y se entrelazan. Por supuesto, son dos tradiciones de una enorme profundidad. También son tradiciones que, tomadas, digamos, parcialmente o reductivamente, tienen que ver con la crisis, sin duda. Es decir, lo greco-romano no es lo racionalista, ni lo judeo-cristiano se limita a una especie de moralismo monoteísta. Esas son sus deformaciones. Pero nos olvidamos de una tercera corriente, y esto es increíble que no se estudie en las universidades, salvo excepciones. Hay otra tradición que se entrelaza con estas otras, que en buena medida, planteándolo geográficamente, tiene que ver con Egipto, aunque no se limita a Egipto, y que tiene que ver con este conjunto de corrientes herméticas, gnósticas, que se manifiestan en la alquimia, con sus deformaciones también, por cierto, que se entrelaza con el judaísmo y el cristianismo, y de ahí tenemos la Kabbalah, el gnosticismo. De hecho, el gnosticismo es en buena medida una corriente cristiana, con el islam, el sufismo y cierto shiísmo, no el shiísmo que generalmente sale en los diarios, sino el shiísmo místico, y que de alguna manera también con el contacto con Grecia dio el hermetismo y corrientes que son muy importantes y que nunca murieron porque siempre aparecen en los grandes pensadores, o en algunos de ellos, en los grandes artistas. No sé, citando al azar, en un Dante,
está presente eso en un Goethe, está presente en un William Blake, está presente en una cantidad, digamos, de autores y de artistas que está presente en Durero, en alguna obra de Rembrandt, en fin, también sin duda en músicos, no sé, en Scriabin, ¿no? Es decir, todos ellos de un modo u otro abrevaron de eso. Incluso algunos de los autores o de los pensadores contemporáneos, algunos de ellos, un Kandinsky, por ejemplo. No hay duda que Kandinsky, que es uno de los creadores de lo no figurativo, digamos, ¿no? Siempre se disputa si fue Picasso o fue Kandinsky, la obra de 1910, en realidad él tenía muy en claro que su trabajo era, en un sentido de la palabra, teosófico. Ojo que la palabra teosofía no se limita a la sociedad teosófica de Blavatsky, sino que teosofía significa una sabiduría de lo divino, ¿no? No es un estudio de lo divino meramente racional, sino que es una sabiduría de lo divino. Y esto, digamos, son raíces que están vivas, están en nosotros, están en el hombre occidental, y por lo tanto es una tradición viva en la profundidad de nuestra alma, muerta en la mayor parte de nuestra conciencia. El punto es acceder seriamente a todo esto. Cuando Jung justamente se mete, por ejemplo, a estudiar la alquimia, él advierte, al principio él estuvo 2 años que no decía, cuando leía textos de alquimia decía no entendía nada, decía ¿qué es esto? Y quien se ha metido con las fuentes puede saber que uno, es como si los ojos rebotan de nuevo, vuelven a la cara, porque realmente es imposible entender ciertos textos. Son verdaderamente difíciles, abstrusos. ¿Pero por qué? Porque están metiéndose con ese surgimiento del misterio de la psique. Y Jung comprendió que lo que relata la alquimia, en buena medida, no exclusivamente, ¿no? Pero es lo que aparecía en el fondo último de su propia psique y de muchos de sus pacientes, aquellos sobre todo que indagaban en sus profundidades. Quiere decir que la alquimia es una tradición que no es que nos llega solamente por los libros, está viva en nosotros. Es el verdadero concepto de tradición, es lo que se trae, digamos, pero no lo que se trae solamente a nivel histórico, sino que se trae como desde la profundidad del alma, más allá de cómo se produce esta transmisión, es una transmisión viva. Y entonces Jung comprueba que efectivamente, por ejemplo, un físico que no tenía nada de conocimiento sobre alquimia, digamos, un hombre muy culto, pero digamos, un hombre educado, digamos, en la máxima racionalidad, resulta que después sabemos quién es Pauli nada menos, Wolfgang Pauli, es decir, el premio Nobel de física cuántica, ¿no? Resulta que sus sueños de alguna manera reflejan en buena medida, no exclusivamente, un simbolismo alquímico. ¿Por qué ocurre eso? Porque, insisto, este fondo del alma tiene, digamos, toma un simbolismo cultural profundo. Y gracias a esto, Jung comienza a advertir justamente que el desafío de Occidente y quizás del mundo en gran medida tiene que ver con incorporar aspectos de la espiritualidad que fueron olvidados. En primer lugar, el sentido mismo espiritual, es decir, el mismo sentido de espiritualidad, ¿no? Ya de por sí sería, digamos, lo primero que nada, ya como mencioné antes, ¿no? El hecho de que efectivamente dice, en definitiva mi mensaje es muy simple, dice él, hay un tesoro oculto en el alma de los hombres y hay que recuperarlo. Eso no es algo novedoso en un sentido. Es novedoso el hacerlo, pero quiero decir, el mensaje como tal no lo es. Eso primero que nada. Pero además hay ciertos desafíos particulares. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra espiritualidad ha sido una espiritualidad, digamos, en la época que Occidente tenía más espiritualidad vigente, quiero decir, tenía problemas. Es decir, de alguna manera no había una buena interacción con la materia, digamos, a nivel individual sería con el cuerpo. También una cierta sospecha de ciertos procesos psíquicos, como que la psique nos puede engañar, y es cierto que nos puede engañar. En realidad, más que la psique que nos puede engañar, somos nosotros que nos dejamos engañar por la psique, ¿no? Eso que es distinto.
Pero otro problema es lo femenino. Es decir, de alguna manera hay una cierta, digamos, tendencia a ver el espíritu, lo espiritual, como exclusivamente masculino. Y quizás el concepto más difícil es el tema del mal, ¿no? Es decir, de alguna manera hemos tratado muchas veces de deshacernos del mal como si fuera algo que no tiene realidad. Y no podemos saber qué realidad metafísica última tiene, pero que tiene vigencia, creo que no hay duda, porque el hombre sufre y además provoca sufrimiento, y además hay un sufrimiento que no sabemos si efectivamente se origina en el hombre. Por lo tanto, el problema del mal es un problema que no podemos desconocer como una cuestión fundamental desde el punto de vista espiritual. Digamos, la modernidad de alguna manera aportó a Occidente cosas muy valiosas, por cierto, la ciencia, hay una democratización del saber, las naciones modernas, en fin, una cantidad de cuestiones indudables. Por eso no se trata, digamos, de volver atrás, no es una especie de propuesta arcaísta, ¿no? Sin duda, el desafío está con los pies en la modernidad, una recuperación de estos valores espirituales, palabra que tampoco es limitada, pero en fin, de estas dimensiones espirituales, me diría yo, una palabra que mejor me gusta un poco más, olvidadas, para ser retomadas con potencia. Estaba comentando que justamente el mal es una de las cuestiones más difíciles de asumir. En realidad, el mal es ininteligible. Uno se pregunta, ¿y qué es lo que más nos choca en la vida? Es eso, ¿no? Podemos comprender muchas cosas, pero ¿por qué hay mal? Al punto que un autor como Emmanuel Levinas, por ejemplo, un autor judío muy importante, ¿no? Muy preocupado por la ética. ¿Hasta qué punto es posible, dice él, la ética después de Auschwitz, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede hacer lo que en la modernidad se llamaba la teodicea, que es un término de Leibniz? Teodicea es tratar de justificar a Dios, es decir, si hay mal, ¿cómo puede ser que exista un Dios justo? Pero eso tiene que ver también con un racionalismo, con el hecho de no admitir que más que la ética, ya sé que la ética es un término que puede ser tomado en muchos sentidos, pero ahora sin entrar en minucias, los llamados valores éticos son fundamentales, pero son limitados, porque hay una dimensión del mal que excede lo ético, que uno encuentra en el fondo del alma un reservorio de mal que si no se admite, actúa a través nuestro. Y probablemente ahí tenga sentido pensar que hay una dimensión del mal que es, quizás es una sospecha, ¿no?, que es prehumano. Pero el hombre, como si tuviera el trabajo de admitir esa dimensión del mal para poder redimirlo. Es decir, ¿podemos pensar que todo el mal está originado en el hombre? ¿Que todo el mal tiene ese origen? No digo que el hombre no tiene que ver, ¿no? Bueno, esto lo vio profundamente la alquimia, fue una preocupación de Goethe, ¿no? Donde uno encuentra que el mal actúa en un sentido previamente o junto con el hombre, y que sin admitir esta dimensión y pensando además que con reglamentos o con reglas vamos a solucionar el problema del mal, digamos, es una ingenuidad. Ahí yo quisiera, primero lo voy a ejemplificar con el caso de Gandhi, porque es un buen ejemplo, aunque Gandhi no lo haya dicho de esta manera, pero me parece que es un buen ejemplo. Pero además antes quería distinguir entre valor y virtud. Con la modernidad también surge el concepto de valor. Está muy bien que se hable de valores y que ahora en los colegios o en fin, en ciertos ámbitos se quiera enseñar valores, pero en realidad el valor es un término ya de por sí limitado. Pero no nos olvidemos que viene del ámbito de lo económico, es algo externo el valor, ¿no? En cambio la virtud, no en el sentido, vamos a decir,
de ser perfectitos, en el sentido, digamos, limitado, sino en el sentido más profundo, virtud es una potencia. Eso es lo que significa originalmente en latín. Como todavía queda la expresión cuando dice la virtud de una planta, se está refiriendo a una potencia. Y ese sería el desarrollo de la virtud, o de las virtudes. Un poco el sentido griego, que es arete, tiene un poco ese sentido. La idea es el desarrollo de las potencias humanas, no los valores que vienen de afuera, sino las potencias que vienen. Es un poco lo que en el fondo yo aludo cuando me refiero a la vocación humana. Vocación humana sería justamente aquel llamado profundo que cada uno tiene para ser sí mismo, pero no en el sentido egoico, sino, bueno, esta idea de enlazar lo individual con lo planetario. Pero esas son las virtudes. Y en ese sentido están las virtudes éticas que son importantes, pero dosifican el mal. En cambio, las virtudes espirituales transmutan el mal, o tienen esa misión. Eso no es nuevo. Es decir, esto ha sido, por ejemplo, está en Plotino, un autor, es un ejemplo, ¿no?, neoplatónico del siglo III, que decía, las virtudes éticas, muy importantes, pero están las virtudes, él las llamaba la virtud catártica, no en el sentido psicoanalítico del término, sino en el sentido original, que significa lo que me libera, lo que me purifica liberándome. Y decía poner el ejemplo de Gandhi, estoy haciendo una transpolación cultural, pero Gandhi es un ejemplo muy interesante, además de alguien que era oriental, pero tuvo mucha formación occidental. No nos olvidemos que además de haber sido formado en Inglaterra, una de sus lecturas era en los Evangelios, independientemente del Bhagavad Gita, y uno de sus maestros fue Tolstoy, ¿no? Bueno, pero Gandhi, con este concepto que él toma de la tradición de la India, que es el concepto de la no violencia. ¿Por qué dice no violencia? Una cosa interesante que en sánscrito, no violencia es una palabra que se dice ahimsa. Ahimsa, si uno despieza la palabra y la traduce en castellano, quiere decir inocencia. ¿Por qué inocencia? Porque inocencia significa, in es un negativo, como cuando dice inmortal en latín, y no, esa inocencia viene de nocivo, de no ser nocivo. ¿Pero por qué está esa negación? Porque el concepto de no violencia significa, el no quiere decir que hay una violencia interna. Es decir, que yo tengo que reconocer la violencia interna para poder transmutarla. Y eso es lo que hacía Gandhi cuando hacía los ayunos. No era una cuestión, no era solo una protesta. Me acuerdo que acá en una oportunidad hubo uno que pensaba yo soy igual que Gandhi porque hago ayuno. En realidad era una, es decir, lo que se tiene que entender que Gandhi lo que decía es, en mi ayuno, por supuesto que tiene una dimensión de protesta. Eso desde luego, y no está mal que lo tenga, porque es una desobediencia civil pacífica. Pero lo que creo que es más importante es que era una ascesis, es decir, era un intento de decir, si hay violencia afuera es porque hay violencia adentro. Y si yo tengo que dar testimonio de esa transmutación. Si hay hindúes y musulmanes, por ejemplo, no solo la violencia de los ingleses, sino cuando después estas matanzas terribles, ¿no?, es porque hay violencia adentro. Entonces tengo que hacerme responsable de esa oscuridad que está en mí, porque esa oscuridad que está en mí está en todos. Y trabajando en mí, impacto en la cultura. Es decir, Gandhi, que yo sepa, no se dedicó a Jung, ni mucho menos, en el fondo estaba, de alguna manera, en este sentido, más a nivel práctico, poniendo en movimiento esta cuestión. Es decir, lo primero que pasa cuando vemos algo negativo, decimos, bueno, fulano, mengano, es culpable, etcétera, etcétera. En un sentido puede ser, no digo que no significa que todos tenemos la misma responsabilidad en un acto, pero en un acto, digamos, nefasto. Pero en el fondo, profundamente, si algo pasa afuera, es porque hay algo que está en mí. Y uno lo puede ver en las guerras. ¿Qué pasa en una guerra? La guerra no es, como sabemos, salvo excepciones, una lucha, digamos, entre dos poderes políticos. Involucra, digamos, es decir, no se sostiene una guerra si no hay un acompañamiento de toda una comunidad. Eso lo sabemos. No se sostiene de ninguna manera. Puede ser brevemente, pero no se sostiene. Entonces, ¿qué se hace en la guerra? En general, el poder político lo que busca es al revés.
es conectarse con esa sombra colectiva y movilizarla dirigiéndolos hacia un fin determinado. Eso es lo que ha hecho todo líder, digamos, en su faz nefasta, el líder en un sentido negativo. Pero entonces, la única manera de no sumarse a eso, de no contaminarse, es trabajarse a sí mismo. Porque si no, si me voy a sumar a esa negatividad que evidentemente no solo en las guerras, la guerra es un ejemplo, ¿no? Hay una cosa interesante que cuenta Jung en trabajos, por ejemplo, ya de 1932, cuando él dice va a haber una segunda guerra mundial si no se trabaja la sombra colectiva. Y la sombra colectiva no es algo que está afuera, que tenemos que empezar a educar a los otros. Eso es una consecuencia de un trabajo de cada uno sobre sí mismo. Y él decía, ¿por qué decía que iba a una guerra? Independientemente, algunos dicen, bueno, tenía captaciones, ¿por qué no las captaciones? Eso es interesante, pero más interesante todavía es que él veía en la mayoría de sus pacientes determinados símbolos. Sobre todo los pacientes que él tenía, naturalmente, predominaban los de raíz germánica, digamos, ¿no? No necesariamente alemanes, pero en fin, lógicamente, porque era su medio cultural. Y lo que él observa es que aparecen determinados símbolos que responden al dios de la guerra germánico, que es Wotan, o Odín, etc., ¿no? Y que evidentemente es un dios guerrero que también tiene su aspecto positivo, pero en la medida en que no se lo reconoce, actúa en forma negativa. Entonces comienza a constelarse, es decir, en la medida en que no se, lo que decía Jung, lo que ocurre que en el ambiente alemán, el elemento civilizatorio fue tan fuerte, tan potente, ¿no? Es decir, hay tanto peso de la razón, etcétera, que no se le da curso a toda esa fibra instintiva, dionisíaca, si ustedes quieren, que de alguna manera actúa de modo destructivo si no se lo reconoce, ¿no? Evidentemente, uno puede ver, fíjense, en este mundo tan racional, cosas tan irracionales, ¿no? En el arte, en las expresiones juveniles. En algún sentido es bueno que eso exista, el problema está en que muchas veces al no estar encaminado, orientado hacia algo constructivo, claramente, quiero decir, no estar reorientado en el sentido que yo mencioné, en donde cada uno observa esas tendencias y las mira, es decir, puede actuar de modo destructivo. Pero digamos, cuánta racionalidad hay y cuánta locura colectiva, individual, entre viejos y jóvenes, ¿no? Yo dije jóvenes por el hecho de que el joven tiene esa ventaja de que, bueno, tiene más frescura, digamos, en su conexión inconsciente, pero la frescura es maravillosa, pero tiene que estar acompañada naturalmente de conocimientos, porque no es suficiente. Es decir, esto en realidad no es que es nuevo el proceso, la diferencia, digamos, en que en tiempos antiguos existían, digamos, mitos o parámetros para reorientar esta energía psíquica. Por ejemplo, en una comunidad antigua están los ritos de guerra, ¿no? Entonces, cuando tienen que prepararse para la guerra, hacen las danzas, etcétera, durante horas, depende de la cultura, pero básicamente uno dice, bueno, pero ¿por qué están haciendo eso? Porque evidentemente están conectándose con determinadas, digamos, fuerzas internas para poder enfrentar al enemigo. Pero ellos tienen rito de entrada y rito de salida. Es decir, está pensado cómo se entra en eso y cómo se sale, ¿no? Como cuando se hace la cacería, ¿no? Nosotros no tenemos ese conocimiento. Nos metemos y no sabemos cómo salir. Por lo tanto, nuestro desafío es reconocer este fondo del alma tan potente y por tanto tan destructivo como tal constructivo, puede ser tanto destructivo como constructivo, dependiendo de la conciencia que se le pone, del conocimiento que se le pone y en realidad del valor que se le da, aunque utilizo la palabra valor, pero en fin, en principio el valor que se le da. Y como no le damos un valor todavía preponderante, pese a que hay, digamos, evidentemente hay más personas que se dan cuenta de esto, pero como no le ponemos el valor suficiente, seguimos como seguimos. Y por eso hay cada vez más epidemias me refiero psíquicas, ¿no?
hay cada vez más, digamos, trastornos psíquicos, vamos a decir, a nivel general, global, ¿no es cierto? La gente que está más neurotizada o con otros cuadros, digamos, digamos, que se viven a flor de piel. Se vive más tiempo, pero ¿para qué se vive más tiempo? Si no sabemos con qué sentido vamos a vivir más tiempo, ¿no? Es decir, en definitiva, el desafío, podríamos ponerlo de esta manera: el hombre por primera vez tiene que pararse sobre sus propios pies, pero reconociendo que sus propios pies a su vez están sostenidos por algo que lo excede, por cierto, para poder responder a una pregunta fundamental que está desde los inicios en todo pensamiento, en toda búsqueda de espiritualidad, y es: ¿para qué estamos donde estamos en esta vida? ¿No? ¿Hay sentido o no hay sentido? En realidad, la pregunta tiene que ser previa. Tengo que ahondar en mí mismo, porque solo allí puedo descubrir que hay un sentido oculto, pero que cada uno tiene que asumir por sí mismo. Heráclito, un pensador llamado el Oscuro, el año 480 a.C., más o menos, escribió lo siguiente. Son fragmentos, ¿no?, que nos quedaron. 3 palabras. En griego son 3 palabras, en castellano uno necesita más, ¿no? Dice Heráclito: el carácter es para el hombre su destino. En griego son 3 palabras. La traducción que acabo de hacer es discutible, porque pero justamente empiezo por allí. El carácter no significa el carácter en el sentido superficial, sino el sello que llevamos profundamente en el alma. En griego se dice ethos, para el hombre se dice anthropoi. Es su destino. La palabra ahí es más misteriosa, daimon, se dice en griego. Daimon puede ser tanto el destino como el espíritu que me orienta. Pero significa que en el fondo tengo que descubrir mi daimon. Mi daimon significa espíritu rector, voz interior. Y esa es la educación. Esa es la educación que necesitamos. Es decir, ayudar a que cada uno encuentre su daimon. Lo que pasa es que, claro, es un desafío, porque implica que yo no le voy a decir al otro cuál es la verdad. Voy a tratar de, la persona que tiene más experiencia, darle elementos para que él encuentre su verdad. Es decir, es bien socrático en ese sentido, mayéutico, ¿no? Y eso implica que las personas que encuentran su verdad van a agregar algo y van a tener su propia voz y van a ser verdaderamente libres. No libres de algo, que no es poco, sino libre para. Pues ¿de qué me sirve ser libre de algo si no soy libre para? ¿No? Y no, la vida humana, en realidad, yo creo que si no está instalada en un para qué y en un sentido, es una especie de paréntesis entre una oscuridad inicial y una especie de prolongación así para ver y ver cuando uno se muere, ¿no? Entonces, está íntimamente relacionado, digamos, el para qué con la propia profundidad y con esta contribución que uno puede hacer a la cultura. Yo creo que en ese sentido vivimos periodos, o una época, mejor dicho, en el mejor de sentidos, apocalíptica. Tomando apocalipsis, como sabemos, en el sentido etimológico de revelación, ¿no? En inglés siempre se llama el Book of Revelation, se pone, ¿no? No se puede decir apocalipsis. Bueno, porque generalmente pensamos apocalipsis como catástrofe. Eso no quita que no pueda haber justamente cortes y rupturas. El apocalipsis es un momento en donde lo que estaba oculto se revela. Ahora, esa revelación puede ser dolorosa, porque yo estuve sosteniendo, todos estuvimos sosteniendo en buena medida algo para que no se manifieste, porque más o menos cuando el economista dice se sinceró la economía, que parece una especie de broma, que a nadie no nos gusta, pero en realidad se produjo la catástrofe. Pues lo que estaba, digamos, mal hecho, ahí se ven las consecuencias. La diferencia, por supuesto, con esto es que uno puede ver algo que cae, pero la apocalipsis es más que nada, independientemente de que algo que cae, es una potencia nueva que surge. Y en ese sentido, tenemos que pensar que el apocalipsis no es algo que se revela de afuera, sino es una autorrevelación.
la revelación es siempre autorrevelación. En realidad siempre fue así. Porque, por ejemplo, pensemos, cuando Moisés, imagino, ¿no?, vio esa zarza ardiente que le hablaba, no era una zarza ardiente que veo de afuera. La revelación es una capacidad para ver y para interiorizar aquello que yo recibo. No es un cine, ¿no? No es una aparición parapsicológica, sino que es justamente una apertura de la conciencia. Y de alguna manera no podemos decir que nosotros somos, digamos, los creadores del Apocalipsis, pero somos, o debiéramos ser, los parteros, para utilizar un término socrático. Es decir, va a depender de nosotros el que el parto sea más fácil o más difícil, o, bueno, el futuro no lo podemos, no tenemos, digamos, asegurado. Puede haber un fracaso, sí, puede haber un fracaso. Jung, justamente en esta obra Aion, y también en Respuesta a Job, que son las obras más personales de él y más controvertidas, trata de mostrar cómo la totalidad, la imagen de lo divino en el hombre, para decirlo así, lo que a nivel psíquico sería el sí mismo, de alguna manera en la historia de Occidente se va manifestando, se va completando y que se está constelando, por decir así. Él lo advierte, digamos, en su visión, así como veía a Wotan, digamos, a este dios instintivo, vamos a decir, visceral en los germánicos, él veía otra cosa más al final de sus tiempos, veía la constelación, la necesidad de incorporar la imagen de lo divino que se va completando y que va incluyendo de alguna manera para integrar la materia, lo femenino, el mal. Yo creo que falta ahí, ¿eh? No es que Jung dijo todo, yo creo que hay algo más que podemos agregar ahora, que yo lo denomino la dimensión, va a parecer un poco abstracto, pero en realidad es bastante simple la idea, la dimensión pronominal del sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo descubra que mi personalidad, no por eso soy esquizofrénico, ¿no? Quizás lo soy, pero no lo quiero decir. Digamos, que la personalidad incluye no solamente el yo, sino que todos somos yo, tú, él, con todos sus géneros, ¿no? Ella, etc. Nosotros, vosotros y ellos, cuando uno descubre que, digamos, y ello también, en el sentido que de alguna manera todos los pronombres están incluidos en el alma humana, como si fuera, y uno lo puede ver en sueños, uno puede ver que en el sueño, el tú que aparece en el sueño es una parte mía. Quiero decir, que esta totalidad, esta imagen de lo divino, incluye todos los pronombres. Todas las relaciones, digamos, con el otro, son también intrapsíquicas. Y esto es una dimensión muy interesante a trabajar. La idea de que ha habido autores que dicen, en realidad somos un nosotros, o Buber que dice, el hombre en realidad es un yo-tú. Está muy bien eso, me parece incompleto. Yo creo que somos todos los pronombres. Somos todos los pronombres, están en nosotros y por eso podemos relacionarnos. Y en la medida que trabajemos esas relaciones intrapsíquicas, esos símbolos adentro de esta manera, podemos trabajarlos hacia afuera. Entonces, digamos, esto y muchas otras cuestiones conforman una imagen de totalidad que debemos asumir. Ahora, esto tiene sus peligros. Yo puedo fanatizarme y tomar esa imagen, el yo, que tiene siempre es tramposo, puede querer apoderarse de esa imagen. Cuando yo quiero apoderarme de esa imagen me apodera a mí y se produce una confusión. Y ahí tenemos el fanatismo. Uno de los problemas, yo creo, del mundo contemporáneo es que está entre dos fuerzas, que son lo mismo en el fondo, negativas estoy diciendo, el relativismo y el fundamentalismo. El fundamentalismo es ser apropiado, pero ciegamente por un mito y por una imagen de totalidad. Todo está resuelto, el fundamentalista tiene todo resuelto, entre comillas tiene todo resuelto.
El relativista se opone al fundamentalista en un sentido, dice, no, el relativista de alguna manera ve todos los puntos de vista, pero el relativismo en sentido estricto es un fundamentalismo del yo. Es decir, es como, todo está a servicio de mi yo, es el famoso individualismo. Y eso uno lo ve en la lucha que hay entre, de un lado, digamos, del mundo, que se muestra, no, salvemos los derechos humanos, que está muy bien, no estoy de acuerdo con los derechos humanos, pero quiero decir, en el fondo se piensa en los derechos a nivel con una ética pequeña, no se piensa además en las obligaciones, en el sentido profundo, en esta misión, digamos, del hombre. Entonces, el relativismo se transforma, para defenderse, se transforma en una forma de fundamentalismo. Es decir, muchos individuos se juntan para defender su individualidad, pero no su individuación, su persona humana profunda, su compromiso, sino para mantenerse en esa situación de poder. Son dos formas de fundamentalismo. Cuando decimos que el desafío es, o uno de los desafíos, mejor dicho, es la apropiación de lo femenino en Occidente, desde otro punto de vista, aunque en el fondo es lo mismo visto desde otro punto de vista, significa una mayor y mejor integración entre lo femenino y lo masculino. Habida cuenta de que, desde cierto punto de vista, la psique manifiesta siempre estos dos aspectos, digamos, ¿no? Justamente, digamos, la psique en el hombre a nivel consciente, básicamente debiera ser predominantemente masculina y en la mujer femenina. Pero en un cierto sentido, precisamente porque hay una totalidad en la psique, cuando predomina en la conciencia lo masculino es porque predomina lo femenino en lo inconsciente, y a la inversa. Esto, como sabemos, lo denominó el problema del ánima y el animus. Ánima y ánimo son dos términos latinos, no es quien inventó el término, ¿no? Son dos términos para referirse a alma, más bien alma se remite a ánima y animus más bien a espíritu. Es difícil distinguir qué es alma, qué es espíritu. Digamos, a lo largo de la historia del pensamiento hay muchos sentidos de esa palabra, pero básicamente, sin entrar en grandes cuestiones, el alma o lo que sería el ánima, que sería como una dimensión, un tipo, una dimensión de lo psíquico, por llamarlo así, tiene que ver más que nada con la imaginación, con lo afectivo, con aquello que es espiritual pero que está más vinculado a la materia, digamos. Uno podría decir, el alma es la que cuida el cuerpo, el alma es la que se ocupa de la imaginación. Pensemos que la imaginación es una expresión psíquica que tiene materialidad, porque tiene digamos, ahí tiene imágenes en el sentido amplio del término, ¿no? Entonces, el ánima se ocupa de eso. El animus, en cambio, tiene que ver más con lo abstracto, con lo trascendente, con, diríamos, con lo que se mueve hacia adelante y hacia arriba. El ánima tiene que ver más con lo que incuba, con lo que cuida, con lo que se vincula con el cuerpo. Una espiritualidad es incompleta si solamente, digamos, se desarrolla en uno de los dos sentidos. Y lo que ocurrió con Occidente es que a nivel espiritual se ocupó más de lo abstracto, el espíritu como lo que se va más hacia arriba, como, es decir, sin tener en cuenta este elemento de incubación, de imaginación, de cuidado. Son las dos cosas necesarias. Obviamente, desde el punto de vista individual, pasándolo a la psicología individual y la relación hombre-mujer, esto a nivel cotidiano se advierte. Si Occidente mantiene su dimensión puramente de dominación exterior, donde el que vale es el que tiene éxito material, digamos, el que tiene éxito en el mundo, el dominio, etcétera, externo, en definitiva, esto implica una masculinización de la cultura. Porque, de alguna manera, lo que hace cuando se unilateraliza lo masculino, se expresa fundamentalmente a través de una acción dominante, a través de una imposición por la fuerza, a través de un racionalismo a ultranza, que lo interesa es lo abstracto, lo que domina,
¿no? Entonces, justamente el problema está en que el hombre se siente infeliz de esa manera y la mujer también. La mujer, porque comienza a reclamar, digamos, su propia feminidad, el tener acceso a nivel individual, ¿no es cierto?, a esa capacidad de abstracción, de acción, etc. Pero el hombre, de alguna manera, tiene como misión, digamos, el trabajar su imaginación, su afectividad, etc. El gran problema es que en estos potenciales que tienen que desarrollarse puede haber anomalías. ¿Qué puede pasar? Que la mujer se masculinice. Y eso no es bueno. Ese es el feminismo mal entendido, ¿no? Dejemos de lado que uno puede ver las cosas como evolutivas. A veces, digamos, la exageración en un sentido puede ser el intento, digamos, de la psique de mostrar sus derechos. Es otra cosa. Pero estoy hablando como tal, no es bueno la masculinización de la mujer, porque en realidad es una falsa integración, ¿no? En el hombre sería, que también lo vemos, una promoción a feminizarse, digamos, ¿no? Es difícil esta integración, pero creo que es un desafío que se da entre hombre y mujer, pero se da de cada uno, se da a la vez, quiero decir, de cada uno consigo mismo. Es intrapsíquico, no solamente extrapsíquico. Los alquimistas decían justamente que el proceso alquímico, o el proceso alquímico lo desarrollaban por lo general en forma objetiva real o en forma simbólica, con una hermana mística. Es decir, era el frater y la soror, ¿no? Es decir, el proceso tenía que tener una mirada masculina y una mirada femenina, ¿eh? Un sentido de espíritu, de potencia, y un sentido de incubación. Son dos formas espirituales distintas. Una cosa interesante es que en 1950 ocurrió algo que Jung consideró simbólico, digamos, respecto a nuestros tiempos. Fue la declaración solemne del Papa de la Asunción de María. ¿Qué significa? Que la figura de María, si uno la estudia en la historia de las religiones, se observa que María inicialmente tenía un lugar menor. Fue creciendo, 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 hasta que esta declaración de 1950, dice Jung, es como si fuera necesario completar la Trinidad. No llega a ponerse en el mismo lugar de la Trinidad, pero de alguna manera esa Trinidad fue vista con sesgos fundamentalmente masculinizantes. Entonces él ve como que más allá de la cuestión teológica, desde el punto de vista psíquico, es como un signo de los tiempos. La necesidad de que el modelo de la totalidad y por lo tanto de lo espiritual integre lo femenino y lo masculino. En el momento en que se produce el Concilio Vaticano II, hubo quienes propusieron seguir este tema, ¿no? En el siglo XIX ya había habido místicos rusos, que de alguna manera o hacían que lo femenino, proponían que lo femenino fuera elevado a tal punto que hablaban de una cuaternidad, ¿no? Es decir, ya no sería una especie de María, sería una Sofía, como una sabiduría, ¿eh? Esta figura que aparece en el Cantar de los Cantares, en los Salmos, es decir, es una totalidad espiritual, pero femenina, más vinculada a la materia, que incuba, que tiene que integrarse. Entonces, a nivel individual, comienza porque en el ahondamiento, si la mujer ahonda en sí misma y el hombre ahonda en sí mismo, evidentemente va a ir encontrando, creo yo, cada uno a su manera, ¿no? Potencias, digamos, cruzadas a integrar, ¿no? Y está bien que la mujer tenga un lugar mayor en la acción, en las empresas, debe ser así, pero debiera ser desde su propia fibra. Y está bien que el hombre, de alguna manera, se ocupe más, por ejemplo, de otra manera, supongamos, hasta hablando de una cosa muy concreta, que sea más maternal en un punto con sus hijos, supongamos, ¿no? O que pueda mostrar más ternura, pero tiene que ser desde su propia fibra, no puede ser tomando un modelo externo, porque si lo hace estamos en lo que dijimos varias veces, que es tomar algo de afuera. Es decir, de alguna manera, la integración
el matrimonio alquímico, por decir así, entre lo masculino y femenino, es una forma de expresar una totalidad que quiere integrarse. En la antigua China, como sabemos en el taoísmo, y antes del taoísmo, el aspecto de yin y el yang, ¿no? El yin, en la expresión más antigua donde aparece esto, dice un aspecto yin, un aspecto yang. Es decir, la totalidad tiene un aspecto yin y un aspecto yang. Tiene un aspecto yin que podemos vincular con lo femenino, pero en realidad es una forma de decirlo, ¿no? Porque es más que eso. Y un aspecto yang que tiene que ver con lo masculino. Es decir, la totalidad tiene esos dos aspectos. En realidad, y acá uno puede ver, esto puede parecer abstracto, pero en el fondo es muy sencillo. Todo proceso de integración es un proceso de no dualidad. Es decir, se trata de que los dos polos se integran porque hay una unidad que los excede a los dos. Uno está en el otro y la totalidad los excede. La totalidad está en el hombre porque el hombre es masculino, femenino, y la mujer es femenino, masculino. Pero este casamiento alquímico, de alguna manera, debe ser hacia adentro y hacia afuera. Teilhard de Chardin también. Hay unos textos poco conocidos de él en donde alude a esto. Y tiene un himno a la materia, pero también tiene un himno a lo eterno femenino. Expresión con la cual Goethe cierra su Fausto. El pasaje final del Fausto, el Fausto II, sabemos que el Fausto es una obra que de alguna manera intenta muchas cosas, pero una de las cosas que quiero mencionar, intenta hacer una síntesis entre el hombre arcaico y el hombre moderno. Tratar de, un poco lo que decimos, de hacer que, en el fondo es una invitación a que el hombre pueda descubrir estas dimensiones espirituales en sí mismo, pero desde sí mismo. Y ahí aparece el tema del mal, el tema de lo femenino, sin duda, pero termina, fíjense que fue una obra que a Goethe le llevó casi 60 años, y cuando termina, dice así, el coro místico dice que en el fondo todo acontecimiento, todo lo que ocurre, no es más que símbolo. Allí en el símbolo dice lo que no podemos comprender halla su sentido, como diciendo que las acciones, todo lo que ocurre tiene una dimensión simbólica, es decir, que es interior, y termina diciendo lo eterno femenino nos lleva a lo alto. ¿Por qué lo eterno femenino? Porque el símbolo, la imagen, es propia del alma, es esa capacidad plasmadora, digamos, en donde la materia comienza a adquirir sentido, es en la imaginación. Eso tiene que ver más con el aspecto femenino de la psique. Ese es uno de los desafíos, la incorporación de lo femenino, pero en el fondo integrando.